Hola, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos Hola Salud Tucumán, a toda la región de Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero. Volvemos en un nuevo programa en estos 30 minutos donde vamos a hablar de medicina. Hola Salud Tucumán, la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy estamos en compañía del doctor Martín Lescano. Él es urólogo integrante del CUR, que es el Centro Urológico Rasguido que funciona en la ciudad de Tucumán. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer en riñón. Es un cáncer que es sufrido tanto por hombres como en mujeres en el mundo entero y que es importante conocer de qué forma se puede manifestar, de qué forma se da a conocer la enfermedad, para detectarlo a tiempo y poder tratarlo convenientemente. El doctor Martín Lescano, desde la ciudad de Tucumán, nos habla sobre este tema. Para hablar específicamente sobre cáncer de riñón, tenemos que saber previamente qué son los riñones y cuál función cumplen dentro del organismo. Los riñones son dos órganos que se encuentran ubicados en el retroperitoneo, que es una ubicación, como para ser un poco más gráfica, detrás de todos los órganos que se encuentran en el abdomen y que se encontrarían, como para darle una ubicación topográfica a nivel de la región lumbar, de ambos lados, del lado derecho y del lado izquierdo. La función específica de los riñones es de filtrar la sangre, depurarla, formar la orina que lleva todas las sustancias de desecho y eliminar la orina hacia el exterior, y así la sangre ya depurada regresa al organismo para su circulación. El cáncer renal tenemos que es una patología que afecta a individuos de aproximadamente 50 a 60 años, que es donde tiene su mayor incidencia. Por lo general, el cáncer renal comienza con una formación de células malignas que tienen características distintas a las células renales normales y que cuando van aumentando en número y que van aumentando en tamaño generan ciertos síntomas. El cáncer renal es un cáncer agresivo a medida que va pasando el tiempo y que por lo general puede llevar a la muerte. Y el diagnóstico precoz o el diagnóstico en las primeras etapas es fundamental, ya sea para el control de la enfermedad o para su curación. Por lo general, los primeros síntomas que puede generar el cáncer de riñón se da en pacientes donde ya el tumor está avanzado, que son dolor lumbar, como dolor tipo pesadez, sangrado en la orina, que esos son los síntomas más habituales, o alguna tumoración palpable en la región abdominal. Por lo general, estos síntomas son ya en una etapa avanzada. Los síntomas precoces, lamentablemente esta patología no tiene síntomas precoces, entonces no hay un momento especial en el cual el paciente puede ir a la consulta para buscar o pensar en un cáncer renal, sino que los diagnósticos precoces, los diagnósticos en las primeras etapas se dan en pacientes que han consultado por otro motivo o se les realizó algún estudio de imagen, ya sea una ecografía o una tomografía por cualquier otra patología o buscando otra cosa, y se encontró con esta particularidad, o sea, sería un diagnóstico incidental. Por lo general afecta a pacientes ya de una edad media de 50 a 60 años, pero se está viendo de que el cáncer renal está afectando a edades un poco más tempranas, desde los 45 años en adelante. Está muy asociado con lo que es el síndrome metabólico o la obesidad mórbida,
y tienen factores de riesgo como el tabaquismo. También hay enfermedades familiares particulares que predisponen al desarrollo del cáncer renal. Por lo cual, si hay alguna patología renal específica en algunas familias, es conveniente hacer la consulta para que el médico pueda hacerle los estudios correspondientes y diagnosticar en un caso más precoz si es que hubiera alguna alteración en el riñón. En este bloque vamos a hablar sobre lo que es cirugía general. Para ello contamos en la ciudad de Tucumán con el doctor José Cabrera, un cirujano muy reconocido, formado en la ciudad de Buenos Aires, en las clínicas y hospitales muy importantes de allí, y que posteriormente vino a la ciudad de Tucumán a ofrecer sus servicios. En este caso vamos a hablar de lo que es la cirugía laparoscópica. Más de una vez usted tiene que haber escuchado hablar de lo que es la cirugía laparoscópica, pero aún no tiene en claro de qué se trata. Y quiero contarles a ustedes que la cirugía laparoscópica es una técnica quirúrgica muy moderna que ha llegado para revolucionar el mundo de lo que son las cirugías en general. A través de la laparoscopía se pueden operar infinidades de distintos órganos, de distintas patologías y problemas. En este caso, la cirugía laparoscópica reemplaza a la cirugía general, esa cirugía donde había que hacer grandes incisiones, grandes cortes, y hoy con tan solo 2 o 3 cortes muy chiquititos, de 1 o 2 centímetros, se pueden operar, por ejemplo, cálculos en la vesícula, se puede operar de apendicitis, se pueden operar hernias. Realmente es una revolución en el mundo de la cirugía y en el mundo de la medicina. Hoy el doctor José Cabrera nos explica qué es la cirugía laparoscópica. Creo que lo más importante de aclarar es que los tratamientos quirúrgicos implican medios invasivos para resolver diferentes problemas de salud. Estos problemas de salud pueden ir desde cálculos en la vesícula, es decir, pequeñas piedritas en la vesícula biliar, patologías tumorales, cánceres, patologías de la pared abdominal, hernias, eventraciones, abdómenes agudos, apendicitis aguda. ¿Y por qué explico todo esto? Porque generalmente el mayor resquemor, el mayor temor a veces asociado a la cirugía es que justamente esto, que es algo invasivo y que de por sí uno como paciente quisiera tal vez poder resolver todos los problemas con algún medicamento, con algún fármaco, y someterse a una cirugía implica algo diferente. Para esto es que los avances en la tecnología y en la ciencia nos permitieron que llegar a la fecha con algo como es la cirugía laparoscópica, que si bien no es actual, esto viene hace muchos años, pero permite que la cirugía sea un método mucho menos invasivo, por eso también se habla de cirugía mini invasiva, en la cual la agresión que se genera para resolver un problema de salud es mínima, controlada, con mucho menos dolor, con una estadía hospitalaria mucho menor, con menor repercusión sistémica, menor repercusión en el organismo de un paciente operado, lo cual hace que el ser operado, el ser sometido a una intervención quirúrgica, sea un hecho en su vida mucho menos traumático, asociado a mucho menos complicaciones y riesgos y beneficioso ampliamente. Básicamente en la cirugía convencional, tradicional, se hacían grandes cortes, grandes incisiones, donde estos tejidos que se lastimaban debían ser reparados, suturados, cosidos, para que después se reparen y cicatricen. En la cirugía laparoscópica se hacen pequeñas incisiones, pequeños cortes, pequeños orificios a través de los cuales se introducen instrumentos muy pequeños que permiten, a través de una cámara de video que se introduce por uno de ellos, poder observar el abdomen en forma muy amplia, magnificada, a gran aumento. Por lo tanto, eso brinda seguridad,
Bien, y las maniobras, los gestos que uno hace quirúrgicamente son mucho más suaves, más delicados, permiten identificar mejor las estructuras anatómicas, ver qué se va a cortar, qué no, poder tener un mayor conocimiento de la anatomía de ese paciente y, en definitiva, los cambios bioquímicos de los tejidos hormonales son muchos menores y generan esto un beneficio muy importante en la recuperación posoperatoria. Es importante que cuando uno se va a someter a una cirugía siempre se piensa en lo que uno tiene que postergar cuestiones sociales, familiares, laborales. La cirugía laparoscópica también tiene que ver con esto. Y lo tiene que ver, ¿por qué? Porque un paciente operado puede a las 2 horas que se operó estar caminando, puede muchas veces el mismo día que se operó irse a su casa, 8 horas después del procedimiento, es lo que hoy se habla de cirugía ambulatoria. Puede volver a trabajar prontamente. Un paciente con una cirugía de este tipo puede estar a los 14 días de estar en un gimnasio realizando actividad física. Puede evitar de suspender cuestiones laborales, sociales, familiares. Hay menores costos sanatoriales hay menor estadía hospitalaria, menor necesidad de personal que controle estos pacientes. O sea, desde todos los puntos de vista, desde todos los actores que intervienen en un procedimiento de este tipo, el paciente, el médico, el anestesiólogo, el personal de quirófano, los enfermeros, todos se ven beneficiados con este tipo de tratamientos, bien, que en definitiva le dan un beneficio muy importante al paciente. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología, especialidad de la medicina que está relacionada a las enfermedades que se producen en los ojos, en la visión de las personas. Muchas veces le habrá pasado a usted que ha ido a alguna institución oftalmológica o un consultorio oftalmológico y se encuentra con un montón de aparatología, de aparatos muy raros, donde se pregunta para qué servirán cada uno de estos. Y hemos decidido en este programa, junto al doctor Ignacio Nijinsky, darles a conocer a ustedes para qué sirven cada uno de los aparatos que uno comúnmente encuentra en un consultorio oftalmológico. Hoy vamos a hablar de lo que es el OCT, que es un tomógrafo. El doctor Ignacio Nijinsky y hoy se refiere a esto, nos explica qué es esta tecnología y para qué casos se aplica. El equipo de OCT, que es este equipo que tenemos acá, es un equipo de tomografía de coherencia óptica. ¿Qué significa esto? Va a realizar una tomografía que es un barrido de los tejidos de la retina en forma muy minuciosa. Estos tejidos que tiene la retina son tejidos transparentes. Esto significa que un equipo como este, que es un equipo que emite una luz, es capaz de estudiar cada una de estas capas de la retina. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar una retina normal, en donde evaluamos cada una de las capas diferentes que tiene la retina, que esta es una retina saludable, es una retina normal, y tiene su forma y su arquitectura con la cual nosotros vamos a poder diferenciar de una retina que esté alterada. Este equipo es muy útil para estudiar la retina en pacientes que tienen un problema en la mácula, pacientes que son diabéticos, pacientes que han tenido una trombosis, glaucoma, todo lo que tenga que ver con el tejido de la retina o con el tejido del fondo de ojo. Acá tenemos una retina que, si se puede comparar con la retina anterior, está totalmente alterada. Tenemos zonas en donde tenemos levantamientos de este tejido más inferior,
tenemos zonas donde tenemos líquidos, que están en estas zonas negras, tenemos quistes dentro de la retina de líquido. Esto significa que esta persona está viendo muy alterada, que su agudeza visual ha bajado en una forma muy pronunciada, y la causa es esto que estamos observando aquí en este equipo, que gracias a esta tecnología podemos observar específicamente lo que le está pasando y podemos medir esto. El equipo es capaz de darnos con mucha definición cuál es la altura de la retina en ese lugar, para que uno, luego de instaurar un tratamiento, pueda evaluar cuál es la evolución de ese tratamiento. Podemos observar en este caso cómo esta retina, que estaba totalmente alterada de esta paciente, luego de las indicaciones correctas de la medicación intraocular que se colocó, la retina ha vuelto a tener una conformación normal, con una fobia que tiene esta forma de una concavidad en su parte central, y continúan, por supuesto, varias de las alteraciones que tenemos en el tejido más externo de la retina, pero eso seguramente va a permanecer allí porque tiene que ver con su alteración anatómica que tiene esta retina, pero la visión de esta paciente mejoró en forma considerable y uno pudo no solo ver la evolución a nivel de la agudeza visual del paciente y la mejoría, sino también a nivel anatómico uno poder saber si el tratamiento que uno está realizando es exitoso y está funcionando. Este es un estudio que podemos hacer con el OCT cuando estamos estudiando un paciente con glaucoma. En este caso, el objetivo nuestro a estudiar es este círculo que estamos viendo acá, que está colocado alrededor del nervio óptico. Este círculo que vemos aquí alrededor del nervio óptico va a estudiar todas las fibras nerviosas que van a entrar a este lugar, y desde este lugar, que es la cabeza del nervio óptico, van a salir los cablecitos que van a conectar la imagen que nosotros estamos observando con el ojo al cerebro. Por lo tanto, si nosotros estudiamos los 360 grados alrededor del nervio óptico, vamos a poder detectar si hay fibras nerviosas que se han perdido con la enfermedad glaucoma. En este caso, lo que hace el equipo es comparar con una base normativa, eso significa con un grupo de pacientes sanos, y si me da todo de color verde este relojito, significa que el paciente tiene la cantidad de fibras normales de la que debería tener. Este paciente no es un paciente que tenga daño de fibras nerviosas en el nervio óptico. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con glaucoma. En este caso se hizo el mismo estudio alrededor del nervio óptico, se estudiaron las fibras nerviosas que entran a este nervio óptico, y como se puede observar en este lugar, nos está marcando de color rojo todas las zonas que están fuera de límites normales. Aquí lo que podemos observar que nos está marcando el equipo es el espesor de fibras nerviosas que tiene este paciente. Este espesor de fibras nerviosas es lo que vamos a poder hacer un seguimiento a futuro repitiendo este estudio con los números que me va a dar en cada uno de estos sectores que va a estudiar el paciente, que va a estudiar el equipo en el paciente, y me va a decir si hay cambios a futuro o no. De esa forma me ayuda el equipo a saber si el tratamiento que estoy haciendo con el paciente es correcto o no, si estoy medicando bien al paciente o si sigue empeorando su enfermedad y por lo tanto tengo que cambiar de un tratamiento muchas veces tópico o de un tratamiento médico a un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, el estudio en forma seriada de un paciente con glaucoma es muy importante realizarlo con todo tipo de tecnología que me ayude a medir tejidos que se pueden ir disminuyendo en el tiempo. En este segmento vamos a hablar sobre varices. La especialidad de la medicina que atiende los problemas de varices se llama flebología. Hoy contamos en nuestro programa con la presencia de un profesional muy destacado, muy distinguido, y que es el doctor Santiago Muñoz. Trabaja en la ciudad de Tucumán. Y hoy vamos a ver un tema verdaderamente muy interesante en el mundo de las varices, los tratamientos. De acuerdo al tipo de varices que usted tenga, los tratamientos son diversos. Puede ser con medicamentos, puede ser a través de la escleroterapia, puede ser la safenectomía, que es la operación de varices tradicionalmente conocida de hace muchos años. Hoy vamos a hablar con el doctor Santiago Muñoz justamente quiénes son las personas que pueden tratarse
con medicamentos y quiénes son las personas que pueden tratarse a través de la escleroterapia. Tenemos que pensar algo. Cuando viene al flebólogo, no curamos, nosotros tratamos, mejoramos. O sea que nuestra función va a ser mejorar la calidad de vida del paciente. Un paciente que está en la casa y dice, a la noche me duelen muchísimo las piernas, no aguanto, tengo pesadez si me hinchan. La función del flebólogo, ¿cuál es? Es mejorarla. Que ese paciente tenga una mejor calidad, que llegue la noche y no se le hinchen tanto los pies, que no le duelan, que no sientan pesadez. Y para esto nosotros vamos a utilizar diferentes tipos de tratamientos. Lo primero que tenemos que saber, que pese a que los flebólogos tienen que ser cirujanos, nuestra primera tendencia es ser lo mínimamente invasivo. ¿Qué quiere decir esto? Comenzaremos con tratamiento médico, que es lo fundamental, donde más del 50%, 70% de los dolores de pierna lo vamos a resolver. Hay medicamentos muy buenos, no necesita entrar al quirófano un paciente. Y son medicamentos naturales. Pasaremos después, en el caso de que uno no lo pueda, a aumentarle otro tipo de tratamiento que son la esclerosis. Esta esclerosis, las inyecciones esclerosantes, hay de dos tipos. Una inyección esclerosante, como la gente dice, es secarlo al vaso. Nosotros producimos una reacción, pero en definitiva lo secamos. Ese esclerosante nos sirve para todas las varices en sus diferentes tamaños. Desde la más finita a la más chiquita, como las arañitas, donde una sola inyección puede borrarme varias ramas y me va blanqueando la pierna, que uno anda espectacularmente en la parte de estética, sobre todo, a resolver enfermedades y patologías más grandes en aquellos pacientes en los cuales no lo puedo ingresar al quirófano o no lo desean. Entonces, para esto, hoy en día se utiliza la esclerosis de grandes vasos o la ecoesclerosis, que es guiada por un ecodoppler, en la cual prácticamente es imposible errarle a la vena. Y con esto producimos una oclusión de la vena para que tenga una mejor calidad de vida el paciente en el futuro, evitando la cirugía. Ahora supongamos que no hay manera de poder llegar a esto, que hay que resolverlo. Pasamos al tercer escalón, que vamos a la parte de cirugía. La mejor cirugía es la que perdura durante años. Más de 100 años tiene la cirugía de fleboextracción de la safena, que es una de las cirugías más grandes y amplias que está diseminada por todo el mundo. Dentro de esa cirugía, que es un poco traumática, pero que tiene muy buena respuesta y muy buena evolución en el paciente. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de este tipo? Porque el ecodoppler a nosotros en la parte quirúrgica nos va a dar un mapeo de la pierna. Nos va a decir si las varices son superficiales, donde el tratamiento es una microcirugía ambulatoria, con un puntito yo te saco la varice y te vas a las 2 o 3 horas a tu casa, procedimiento que debe ser hecho con todas las medidas asépticas de limpieza y que tiene que ser realizado en un quirófano para poder tener toda la cobertura. Inclusive el paciente no le tiene que doler, porque no es tan solo con anestesia local en el caso de que uno decida hacer una microcirugía. Para hablar de cirugía tenemos que tener en cuenta que ya tenemos un paciente diagnosticado que tiene que ir a quirófano. Todos los procedimientos quirúrgicos tienen que ser realizados en quirófano, tienen que ser monitorizados, tiene que haber un cardiólogo, tenemos que tener todas las medidas asépticas sobre este paciente que nosotros vamos a tener, minimizar al mínimo las posibles infecciones. Hay diferentes tipos de varices. Cuando la varice es superficial y en el ecodoppler a mí no me sale que está enfermo adentro, o sea que no hay varices, las famosas varices internas, insuficiencia, la safena, nosotros haremos una microcirugía con un puntito y mediante unos diversos elementos, unas pincitas, se retira la varice, se la saca y el paciente se le realiza posteriormente un vendaje compresivo, una venda elástica y se va a la casa en 2 horas. Ese es un tipo de cirugía ambulatoria excelente, anda muy bien,
sin necesidad de pérdida de días de trabajo. Ese es un tipo. Ahora, si la microcirugía es más grande, ya son de las 2 piernas, las varices son mayores, tiene que entender el paciente que se debe ser realizado con una anestesia un poco mayor. Hay de diferentes tipos, puede ser a nivel de la cintura o una neuroanestesia, o sea, o una anestesia que como que lo durmiera el paciente, no siente nada, le sumamos lo local y tiene una recuperación para volverse a su casa a las 4 horas de la cirugía tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa cuando estas venas, no tan solo las de afuera, sino las de adentro, están lesionadas? Tiene una insuficiencia, tiene una alteración, es quirúrgico en forma completa. Para esto tenemos que entender en claro algo. Si yo tengo una pared con humedad porque el caño de adentro está roto, yo no puedo ir a pintarla a la pared o para hacer una micro si no resuelvo el caño. Entonces, es fundamental operarla a la safena en el caso de que estuviese enferma, porque si no la cirugía me dura poco tiempo, el problema no va a estar resuelto. En menos de 6 meses el paciente me va a volver con las varices. Entonces hay que operarla. Esta es una cirugía un poco más amplia, más grande, donde nosotros haremos una fleboextracción, una cirugía que está hace 100 años. Y la cirugía que se mantiene hace 100 años significa que es excelente, ha ido variando. Podemos tener otras técnicas, pero prácticamente el concepto de hace 100 años es el mismo que se mantiene ahora. Un caño roto en la pared hay que solucionarlo para que no haya humedad. Hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado, haya sido de su interés y por sobre todas las cosas de su utilidad, que haya sido verdaderamente útil. Muchas gracias por su compañía y los espero dentro de 7 días la próxima semana. Muchas gracias.